He recibido una pregunta que dice así: hace tiempo me preguntaron si los bautizados también se pueden condenar al infierno. Yo respondí que tenía entendido que todo el que no cree en Dios o no sigue una vida pegada a Él sabiendo que está pecando sin arrepentirse, ellos son los que se van a condenar solos. Y me volvió a decir: pero si está bautizado, ¿me podría usted decir en qué numerales del catecismo puedo encontrar una explicación más entendible? Con mucho gusto, y vamos a hacer aquí una aclaración a la primera parte de la pregunta, o mejor dicho, a la primera parte de la respuesta, que quien me envía la pregunta contestó a quien a su vez le hizo la pregunta. ¿Los bautizados también se pueden condenar al infierno? Yo le respondí que tenía entendido que todo el que no cree en Dios o no sigue una vida pegada a Él, el que no cree en Dios porque no lo conoce, porque nunca lo ha conocido, no tiene por qué no salvarse. Quien no cree en Dios porque nunca lo ha conocido, por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, podrá resucitar si esa persona vive de acuerdo a los valores fundamentales de la creencia en la que haya crecido, de la religión en la que haya crecido o de la falta de religión en la que haya crecido. Hay valores que son universales: el bien, el amor, la verdad y la belleza. Toda persona que no conozca a Dios, pero que rija su vida, su conducta, sus obras en función del bien, del amor, de la verdad y de la belleza, por la muerte y crucifixión de Cristo, podrá ser salvado, podrá entrar al cielo, no ir al infierno. Ahora, el que no cree en Dios porque ha renegado de Él, eso es otra historia. Acerca del infierno, el catecismo nos enseña en los numerales 1033 a 1037. Y te voy a leer un resumen, extrayendo de estos numerales lo esencial. Salvo que elijamos libremente amarle a Dios, no podemos estar unidos con Él. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños, que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación: alejaos de mí, malditos del fuego eterno. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y la eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela, para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos manden ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda, es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. El bautismo no nos exime de la posibilidad de ir al infierno. Eso depende de nuestro amor a Dios o de nuestro rechazo a Él. Eso depende enteramente de nuestra libertad. Dios nos ha dado libertad
porque sin libertad sería imposible amar. El amor es un acto de la libertad. Nadie puede forzarnos a amar a nadie. Si estuviéramos forzados a amar, si estuviéramos determinados a amar, entonces no sería amor. Para que el amor exista tenemos que ser libres. Pero en ese uso de la libertad podemos también optar por no amar. Podemos optar por ser indiferentes o podemos optar incluso por odiar. Y lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Con esa libertad podemos elegir amarlo, podemos elegir ser indiferentes a Él o podemos elegir rechazarlo. Aun cuando estamos bautizados no dejamos de ser libres. Por eso pudiéramos llegar al infierno si rechazamos a Dios, si no nos conducimos según su voluntad, si vivimos en pecado mortal y persistimos en él hasta el final. Y hay que tener en cuenta lo que advierte el catecismo al principio, justamente al principio, porque a veces pensamos únicamente en el pecado, en las obras malas, pero el catecismo nos recuerda que nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. De modo que nos aleja de Dios obrar mal, hacer daño, hacer el mal, pero también nos aleja de Dios no hacer el bien a aquellos que nos necesitan. Eso también nos separa de Dios y en última instancia nos puede conducir al infierno, aun cuando estemos bautizados. Por eso es que el mismo catecismo nos recuerda que las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad y un llamamiento apremiante a la conversión. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.